Hola amigos, este es su amigo Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estamos aquí en un nuevo video de divulgación y de educación de nuestra filosofía. Específicamente tenemos un tema muy importante que nosotros los espíritas debemos conocer profundamente. No debemos estar confundidos con estos términos y es una de las cosas que se nos hace más difícil aprender en el momento en que tratamos de caminar el camino de la codificación. Hay muchos científicos que han creado una serie de teorías, todas tratando de lo más posible alejarse de la existencia de Dios. Y para no tampoco dejar fuera hasta eh, eh, amigos religiosos y amigos espirituales con diferentes filosofías que hablan muy bonito y hablan de Dios, pero cuando tú le preguntas directamente qué es Dios, pues no saben, no tienen un término de Dios, porque lo que están enseñando es que Dios es básicamente como una radiación o es una energía allá que no se puede ver. Y me he motivado a hacer este video luego que hice ya el artículo, ya estaba publicado en las redes, porque es importante que estemos en estos puntos, los tengamos bastante claros en nuestra mente. El fluido cósmico universal, y le llamo al artículo fluido cósmico universal, lo que Stephen Hawking nunca ha considerado de la creación del universo. Y básicamente vamos a estar hablando, primero en mi artículo voy a estar hablando de una experiencia que tuve espiritual junto a este tema, y voy a estar hablando de las teorías que más se conocen en el mundo físico, de lo- lo- los científicos, cosmólogos o físicos como tal, y uno de ellos específicamente se llama Stephen Hawking, un británico, un hombre muy inteligente, un científico británico que en este momento es parapléjico, está casi en los 70 años y casi toda su vida, de los 22 años, ha estado en una condición de eh, parapléjico. Pero esa condición física de su cuerpo no limita en ningún momento sus capacidades mentales, y actualmente uno de los científicos más prominentes que existen en las últimas, diría yo, 5 o 6 décadas. Es una persona muy prominente. Hay que reconocer que tiene unas capacidades increíbles, pero la única cosa que tiene el amigo Hawking es que él es un ateo declarado, y ha en todo momento tratado de establecer que las teorías que él ha podido diseñar son teorías no probables. Las teorías simplemente se presentan, es teoría de alguien que ha estudiado sobre eso. En este caso él ha dedicado su vida a este menester, hay que respetarlo por eso. Su punto de vista es muy, diría, acertado en algunas áreas, pero en las otras áreas, cuando llega el momento de definir si Dios tuvo o no uh, alguna participación en la creación del universo, él tajantemente dice que no. Establece que Dios no, la creación del universo no necesita la intervención de Dios, pero tú lo llevas al punto donde, ok, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿A dónde empezó todo? Y él se limita a decir que la teoría del Big Bang, la gran explosión que ocurrió hace 13 mil millones de años, específicamente 13.000.77, casi 14 mil millones de años, ocasionó que de la nada se creara todo lo que nosotros conocemos. Y además de esas han venido otras teorías del Big Bang. Tenemos la de la relatividad, la teoría cuántica, una serie de, de científicos que han puesto en su vida, han desarrollado unas teorías que tratan de explicar qué fue lo que ocurrió cuando el mundo, no el mundo, la humanidad, el universo se, se creó, fue creado. Yo pretendo en este día
yo no soy científico. He puesto aquí información en mi blog con relación a las tres teorías, someramente información general. No quiero llegar al punto porque yo no soy un cosmólogo, simplemente soy una persona normal. Pero me pasó algo bastante significativo en mi vida espiritual. Yo estoy dedicado a esto de una manera bastante seria. El mundo espiritual para mí es muy importante. He tenido la oportunidad de estudiar la codificación, que es los 5 libros que escribió Allan Kardec, que fueron dictados por los espíritus, específicamente el espíritu de verdad, que fue profetizado por el mismo Jesús eh, en 1856. Tuvo la participación de estar envuelto en lo que tiene que ver, lo que nosotros los espíritas le llamamos la codificación espírita. Son 5 libros, que el primer libro fue el libro de los espíritus y el libro de los medios son los más importantes de esta serie. El libro de los medios fue escrito para el 1861, pero el libro de los espíritus en 1857, por la participación en concursos de espíritus elevados. Y en esa ocasión, hace 154 años, tenemos eh, eh, récord de que los espíritus nos hablaron sobre estas cosas, del origen de la vida, del origen de la vida en sí, la vida vital, física que tiene el ser humano o los seres vivientes. Y, y de eso es lo que yo pretendo hablar en el día de hoy. Posiblemente me extenga en algunas de las áreas, las otras pues se lo dejo a su a su tiempo que ustedes puedan tener para ir. Es un artículo bastante extenso, pero el que le interesa el tema, me imagino que hay muchos que están buscando siempre la parte científica del espiritismo. Este es un punto donde pues aquí tienen algo que es simple, viene directamente de la codificación. Yo lo copié y copié, digo, que literalmente he puesto lo que la codificación tiene que hablar sobre eso y no quise añadirle, ni subirle, ni sumarizar esa parte de lo que dice la codificación. A la misma vez pues, tengo mis comentarios de lo que dice el señor Stephen Hawking. Van a ver unos videos que he preparado, una consola de video. Estoy utilizando mucho, cuando tengo más de un video, una consola. Yo le llamo consola, pero es simplemente una pantalla que tengo todos los videos ahí. Usted en esa pantalla, usted puede empezar a ver los videos. Yo normalmente los clasifico y los organizo en orden y cuando diseño la consola le digo que no me puede brincar ninguno, sino que lo puede dejar que corran completamente. Entonces así usted no tiene que ver que son videos cortos de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Ella misma va cargando los videos y usted lo puede ver sin interrupción. En este video, esta consola, como vamos a estar oyendo esto siempre que yo le diga, la consola mía de Soy Espírita, tiene los videos del señor Hawking. Uh, todo el mundo que ha hecho una apreciación de sus teorías, y ahí usted pues puede ilustrarse cuáles son las posiciones que ellos tienen. Pero eso es algo que ya ustedes lo pueden ver y yo estoy ilustrando que ustedes lo vean en mi blog. Yo quiero concentrarme en qué tienen que decir los espíritus a la creación de lo que se llama el estado físico. Entonces vamos a lo que hemos venido, que es la sustancia que quiero yo establecer. La parte de los videos que interaccionan con mis artículos es simplemente enfatizar en aquellas áreas que yo quiero que esté bastante claro en la mente de lo que yo quiero proyectar en mi mensaje. Pero quiero que muchas veces las personas encuentran los artículos bastante extensos, pero ahí es donde está la esencia de todo lo que yo quiero presentar y los recomiendo que con calma, poco a poco, van y lo van viendo por parte. Fluido cósmico universal, lo van a ver ahí en la pantalla. ¿Qué es eso? Fluido cósmico universal. Es el principio vital, es lo mismo que fluido universal y también es igual que lo que se llama vida material. Dios, en toda su justicia y en toda su sabiduría y en todo lo que los científicos quieren negar que hizo, tuvo mucho cuidado de que cada cosa tuviera una razón de ser.
y no se podían crear cuerpos animados sin una razón, sin una explicación. Y es curioso ver que cada una de estas teorías que se hablan, el Big Bang, la teoría cuántica, la teoría de la relatividad, este, las leyes de Newton, de inercia, todas estas leyes físicas no le dan importancia al principio de la vida. ¿Por qué nosotros respiramos? ¿Por qué nosotros crecemos? ¿Por qué nos crece el pelo, verdad? Pues básicamente o ya lo está determinado y entienden que eso no es importante y lo han hecho como ya eso es así, tú sabes. Bueno, se habla de clones y se habla de una serie de cosas, eso hay que reconocerlo, pero Dios tuvo mucho cuidado en desarrollar esa parte. Nosotros tenemos que reconocer que estamos cortitos. Hay cosas que no podemos llegar mucho más allá. Y yo al final de toda esta presentación de este video voy a tener una conclusión que voy a explicar eso, que es lo que yo opino que es esa situación de que no tiene explicación. Ok, hemos empezado a hablar de lo que es el fluido cósmico universal. Este término fluido cósmico universal se usó por primera vez en el libro de los espíritus de Allan Kardec en 1857. La definición de fluido cósmico universal, de acuerdo con el libro, es la siguiente. Si vas al libro de los espíritus, en el número 27, vas a encontrar exactamente conciso qué quiere decir este término, que fue acuñado por primera vez por Allan Kardec. Que esté bien claro que esto no se lo acuñó ningún científico, ningún filósofo, nadie, excepto los espíritus se lo dieron a Allan Kardec, por consecuencia de la pregunta que él estaba haciendo. El número 27, el ítem número 27 dice, pregunta Kardec a los espíritus, ¿de qué manera habría pues dos elementos generales del universo, materia y espíritu? Una pregunta sumamente importante y que todos debemos hacernos. O sea, en el universo lo que existe es materia, y la materia sabemos que la ley, la característica mayor de la materia que ni se crea ni se destruye, se creó. Dios la creó y ahí está. Pero ella se transforma, la materia, en diferentes estados, pero no se puede destruir ni se puede eliminar. Y la otra parte es el espíritu. Entonces esto es lo que le contestan los espíritus a Allan Kardec. Sí, una respuesta sí. Y por encima de todo ello está Dios, el creador y padre de todo. Esas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe. La Trinidad, esa es la Trinidad universal. Yo he oído tantas trinidades por ahí que la gente se ha inventado y algunas filosofías se han inventado, pero esta es la Trinidad que nos presentan los espíritus, donde Dios es Dios, creador y el Padre de todo. Esa es la Trinidad que yo pues entiendo que es lo correcta. Entonces, pero los elementos, sigue diciendo el ángel, el espíritu, pero al elemento material hay que añadir el fluido universal, que desempeña un rol de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha. Demasiado grosero para que pueda ser el espíritu ejercer una acción sobre ella, aun cuando desde cierto punto de vista se puede clasificarlo como elemento material. El fluido universal se distingue por poseer propiedades especiales. Si fuera positivamente materia, no existiría razón para que el espíritu no lo fuese también. El fluido universal está colocado entre el espíritu y la materia. Es un fluido. Así como la materia es materia, el fluido es fluido y susceptible mediante sus innumerables combinaciones con esta última y bajo la acción del espíritu de producir la infinita variedad de las cosas, de las cuales solo conocéis una ínfima parte. Los mismos espíritus están diciendo, nosotros conocemos y podemos establecer todas las teorías físicas que se nos vengan a la mente, pero nosotros no vamos a conocer no vamos a tener todo el conocimiento de Dios, puesto que dicho fluido universal o primitivo o elemental
es el agente que el espíritu utiliza. Constituye el principio sin el cual la materia se hallaría en perpetuo estado de dispersión y no adquiriría jamás las propiedades que las fuerzas de gravedad otorgan. Términos muy importantes, estos espíritus se lo sabían todos, son pues los espíritus que están al nivel de pureza espiritual son sabios y lo saben todo. Entonces, la 27A, que es lo que continúa de la sección 27 que estamos hablando del libro de los espíritus, dice, este fluido, le preguntó Kardec, ¿será el que distinguimos con el nombre de electricidad? Kardec en ese momento tenía una curiosidad con la información nueva que estaba llegando, nuevos términos, nuevos conceptos, y estamos hablando del concepto más importante, que es la vida. ¿De dónde sale todas estas cosas? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hace que todo se mueva y que las personas puedan caminar por la vida? Pero en ese tiempo ya se había descubierto lo que era lo que se llamaba la electricidad. La electricidad, la característica es que usted no ve la electricidad, usted la siente. Si toca el cable que está electrizado, usted siente lo siente inmediatamente. Y él quería saber si eso tenía que ver algo con la electricidad, que era lo que él conocía en su mente hace 154 años. Entonces el espíritu le dice, ya hemos dicho que es susceptible de un sinnúmero de combinaciones. Lo que llamáis fluido eléctrico y fluido magnético son modificaciones del fluido universal, el cual solo es para hablar con propiedad, una materia más perfecta y sutil que se puede considerar independiente. O sea, todo está relacionado al fluido universal que estamos presentando el día de hoy. Eso posiblemente pueda ser las piezas de rompecabezas que el señor Hawking y las demás personas que se dedican a buscar bien concienzudamente el principio de la vida no han estudiado. Entonces vamos al 28. El 28 es puesto que el espíritu es de por sí algo. No, eso es lo que pregunta Kardec. ¿No sería más exacto y no estaría menos sujeto a confusión si se designara a esos dos elementos generales con las palabras materia inerte y materia inteligente? Eso es lo que dice Kardec. O sea, no hace más lógica decir, estamos hablando de la materia, es materia inerte y la materia inteligente. Entonces la palabra de los espíritus dice, las palabras no importan, importan poco, eso no es importante. Como tú lo quieras llamar, aparentemente le está avalando lo que le está diciendo. Pues sí, deberíamos definir esto, o es inteligente o no es inteligente, o es un pedazo de algo que no piensa ni nada, simplemente está inerte, o es un material animado como es el ser humano o los animales, los perros o las plantas, que tienen entonces algo que le da la inteligencia. Entonces, dice, las palabras no importan poco, nos importan poco, dijeron los espíritus. Cabe a nosotros organizar vuestro idioma de modo que os entendáis. Ustedes van a decir cómo lo van a decir, pero esta es la esencia. Vuestras discusiones provienen casi siempre de que no os entendéis acerca de los vocablos, debido a que vuestra lengua es incompleta en lo tocante a las cosas que no impresionan vuestros sentidos. Aquellas cosas en ese tiempo, 1857, que entendía que no se podían mirar, que no se podían tocar, que no tenían ninguna lazo con los sentimientos, pues entonces la gente como que no le daba mucha importancia, pero esas cosas son importantes en el mundo espiritual. Ellos saben de eso y van a estar en todo momento hablando de cosas y como las personas no le ponen mucha atención, pues se le pasa. Y es lo que ha pasado con esto, con el fluido universal, no le han puesto atención de que eso es real. Y exactamente después de tantos años y en la tecnología en que estamos hoy día, que miramos a las estrellas y podemos tener aparatos como estos telescopios interplanetarios, diría yo, pues van a diferentes, están en el espacio. En este tiempo todavía no se ha pensado de que el principio inteligente, el principio vital, lo que es el fluido universal,
que es lo que nos hablan los espíritus, nadie le ha puesto atención a esto. Entonces, tenga o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, decían los espíritus, posea la inteligencia su existencia propia o constituya una propiedad, un efecto, sea ella conforme la opinión de lo que le está diciendo en otras palabras a los espíritus es, como ustedes no ven los espíritus, pues ustedes no le ponen mucha atención a esto. Como ustedes no pueden ver el fluido universal, pues no le ponen atención a esto, porque eso pues básicamente está implícito en las propiedades tocantes a estos conceptos. Entonces, los comentarios, Kardec hace unos comentarios y lo coloca después de esa número 28, de esa pregunta número 28 con su respuesta. Dice, un hecho evidente predomina en todas las hipótesis. Por una parte, vemos materia que no es inteligente. Por otra, vemos un principio inteligente, independiente de la materia. El origen y la conexión de ambos nos son desconocidos. Tengan o no una fuente común y punto de contacto necesario, posea la inteligencia, su existencia propia o constituya una propiedad, un efecto, sea ella, conforme a la opinión de algunos, una emanación de la divinidad. De ahí lo que ignoramos. Ambos se nos aparecen distintos, por eso los admitimos como integrando dos principios constitutivos del universo. Y por encima de todo ello, vemos a una inteligencia que domina a todas las demás, gobernándolas y que se distingue de ellas por atributos esenciales, y a esa suprema inteligencia se le llama Dios, que es lo que a los científicos no les gusta oír. No quieren que se le hable de Dios porque no ven a Dios. Y como no le buscan, y no lo sienten porque como no están en el camino que tienen, los caminos en términos espirituales que se necesitan, sino en todo lo que es material, pues entonces pues se limitan simplemente a decir Dios no existe, pero Dios existe. Y Allan Kardec hace claramente alusión de que sí, hay cosas que no podemos entender, que se salen de nuestro entendimiento y que podemos ser lo más inteligente del mundo, pero cuando llega el punto de ir a lo más profundo del universo, a lo más profundo de los tiempos ancestrales, donde se trata de ubicar el principio de las cosas, ahí nuestra mente no tiene forma de explicarlo, no podemos explicarlo. Nuestra mente es finita. Nosotros pensamos de que podemos salir así hacia el espacio y creemos que como es como un viaje normal de ir de, de, de Nueva York a California, pues ahí se acabó el viaje. No, aquí no podemos decir eso porque tú te vas por ahí y no tienes fin. Y hay algunos que dicen que da una vuelta completa y llegas al mismo lugar. O sea que aquí no hay fin. Y eso, ¿cómo tú lo puedes comprender? Espiritualmente, nadie lo puede explicar. Por lo menos las, las teorías que he visto no me lo han podido probar. Entonces, la siguiente consola, que es la que le presento en mi video, ponen ya todos estos temas y todas estas teorías para que ustedes lo puedan utilizar, la puedan ver con calma. Ahora vamos a lo que yo tengo que decir este día y he querido empezar con la experiencia que tuve en estos días, porque cuando yo escribo mis artículos, yo busco la manera de que lo que yo esté hablando me enseñe a mí y que yo pueda educar a los demás. Y esta parte que yo tengo como misión de poder hablar sobre esto, hay muchas personas que están muy atentos porque les gusta aprender de las cosas que los mismos espíritus nos proveen. No son cosas que yo me estoy inventando o cosas que surgen porque sí, de mi mente, o sea, que surgen de mi mente o que yo las quiero decir simplemente por decirlas o cosas que yo quiero decir para especular. Porque en todo momento he probado de que yo no estoy especulando en ninguna de las cosas que yo presento. Yo presento lo que dice la codificación, que entiendo que es correcto y que entiendo que tiene una razón de ser. Entonces, hoy hablaré sobre el principio de la vida física y lo que dijeron los espíritus de la codificación espírita sobre algo que ni aún los más prominentes eruditos de la humanidad que hoy viven han podido definir correctamente. Trataré de exponer una información básica de lo que los espíritus de la codificación espírita nos legaron, nos dejaron por escrito. Vemos en ocasiones la curiosidad de Allan Kardec preguntándole a los espíritus con insistencia si ese fluido cósmico universal era lo que ellos conocían por la electricidad.
porque era lo que más se acercaba al nuevo concepto que los espíritus estaban tratando de explicar. La contestación fue que era parte de eso, lo que es el magnetismo, lo que es la corriente eléctrica, lo que es el flujo vital, todo eso tiene que ver con lo mismo. Eso proviene de Dios. Y nosotros debemos entenderlo de esa manera. Ahora, los espíritus normalmente contestan a las preguntas de acuerdo a su fondo. Uno le puede hacer preguntas al espíritu, y el espíritu, antes de que tú hagas la pregunta, ya ellos saben la razón por la cual tú estás haciendo la pregunta, y ellos saben si esa pregunta ya tiene contestación o no. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando interrogamos los espíritus, porque los espíritus, muchas ocasiones eso no les gusta. De que tú le estés utilizando como si yo fuera el nene chiquito, que tú le vas a hacer preguntas que cualquier persona sabe o que tú la puedes conseguir en cualquier libro para que ellos la contesten. Ellos no se prestan para eso. Y cuando eso ocurre en una comunicación mediúmnica, que el medium no está preparado y lo que empiezas a hacerle preguntas eh, eh, que no tienen ningún tipo de razón de hacer y que no tienen ninguna importancia, los espíritus por lo regular se retiran y no hacen, no comen, los espíritus buenos y elevados, estoy hablando, los espíritus inferiores, ellos les encanta que tú vengas y le digas y le hagas una pregunta y ellos tengan la oportunidad de mentir y de hacerte creer unas cosas para que ellos logren sus propósitos. Entonces, si son preguntas cuya respuesta es obvia, la contestación de ellos es parca y no muy explicativa. Pues ellos consideran la información existente y la forma de, en ocasiones, de arribar a la verdad que se expone. Okay. Sin lugar a duda, arribamos a la idea de Dios. O sea, no podemos seguir adelante, nos encontramos en el camino, Dios. Y en mi humilde opinión, trato de expresar lo que mediante mis meditaciones y armonía con los espíritus me comunican. En esta ocasión tuve una impactante visitación de espíritus elevados, por cierto, muy emotiva, el día 27 de octubre de este mes, que fue hace 2 días atrás, a eso de las 2 de la mañana. Yo estaba, esta no fue una visita normal de los buenos espíritus, pues la conceptuó como una visita de espíritus muy elevados, cuya presencia era más que palpable. O sea, me encontré en esta situación donde yo estaba estudiando sobre este tema que iba a hablar y buscando cómo organizarlo. Estaba un poquito perdido de qué ponía primero, qué ponía después, y me encontré con una miriada. Miriada es una palabra que utilizamos en español que significa una cantidad de espíritus que llegaron a mi casa y yo pude sentir y pude percibir, y el que es medium sabe de lo que yo estoy hablando. Yo empecé a mirar una dinámica increíble de espíritus elevados que pasaban y venían y casi rozaban conmigo, casi yo los tocaba, y llegó un momento que yo me tuve, pero ¿qué es esto? ¿Por qué llegaron aquí de momento? ¿Cuál es la razón de esto? Y específicamente traían un mensaje de Dios. Yo se lo voy a presentar a ustedes lo evalúan. Las vibraciones que yo he sentido cada vez que leo esto son increíbles, porque siento que es de un orden espiritual magnífico. Esta no fue una visita normal de los buenos espíritus, pues la conceptuó como una visita de espíritus muy elevados, cuya presencia era más que palpable y perceptible. Me habían estado motivando a buscar información sobre este tema del origen de la vida. Durante este proceso de búsqueda de información pude constatar que muchas religiones y la mayoría de las filosofías metafísicas no definen claramente a Dios. Muchos consideran a Dios como una energía en el universo, pero no lo definen claramente. He visto tantos amigos que llegan al conocimiento de nuestra filosofía y qué bonito, Frank, me gusta, yo quiero aprender, y ven y leen el libro de los espíritus y después vienen y leen el libro de los medios y ¿qué más tengo que leer? Y se encuentran en esa búsqueda y esa necesidad espiritual, y entonces de la noche a la mañana, como no quieren seguir leyendo los libros ni quieren profundizar en lo que nuestra filosofía quiere decir, empieza la gente a decirle y a hablarle bonito, y empiezan una serie de filosofías que empiezan a traerte unos conceptos nuevos, y yo me diría que eso es lo que atrae a muchas de las personas que vienen y dejan la filosofía y se van a otros tipos de filosofía. Pero cuando llega el momento de la verdad, donde tú le dices a la persona, venga, ok, dice que leíste los libros, dice que la codificación, leíste a Kardec,
y que ahora tú estás en un nivel más alto, porque tú fuiste a buscar más información en otro lado. Yo te pregunto, ¿el, el alma es inmortal? ¿Y cuál es tu concepto de Dios? O sea, ¿cómo tú defines a Dios? ¿Y los espíritus existen? Yo no tengo que hacer más ninguna pregunta, esas tres preguntas, y espero que me las contesten. Y me encuentro en la mayoría de las veces personas muy eruditas, personas que conocen, que saben lo que tienen entre manos, que se pierden, de momento no saben cómo contestar quién es Dios y qué es Dios. Y Dios es una relación que se tiene de día a día. A Dios hay que conocerlo, no simplemente porque te lo digan que existe, sino porque tú tengas una relación directa con Dios y que esa relación se solidifica y se pone fuerte en esa relación con tu relación con los espíritus. Y los espíritus buenos y elevados, que son los que nos llevan a tener la comunicación directamente con Dios, cuando hay esa relación, cuando hay ese lazo fuerte, tú empiezas a entender cómo es el mundo espiritual. He visto tantos amigos que llegan al conocimiento de nuestra filosofía con ansias de conocimiento y al tener que comprometerse con un cambio en su comportamiento que al final y al cabo logra que seamos mejores seres humanos acoplados a nuestra activación del adelantamiento espiritual, optan por palabras bonitas pero huecas, vestidas de terminología astral que la mayoría no entiende. A continuación, en mi búsqueda de información surge a mi paso las diferentes teorías físicas de la creación del universo, que han sido desarrolladas por físicos prominentes de nuestra era. Y la información resumida de estas teorías las incluyo en este artículo más adelante. Sin embargo, deseo hacer un paréntesis y presentarles a ustedes con el resultado de la visitación espiritual que tuve esta semana y que se relaciona a este tema. Uniendo esta experiencia a lo relacionado a lo que expongo, hoy dejaré a ustedes que evalúen ustedes mismos este tema que es de reflexión profunda. Agradeceré que lean hasta el final todo el artículo, aunque es un poco extenso, tiene todos los elementos necesarios sobre el tema. Pero en esa algarabía, digo yo algarabía porque eran muchos espíritus, yo los podía percibir y yo me sentía chiquitito ante esa expresión del mundo espiritual, porque presentarse así ante mí, y todo venía por las consecuencias de este artículo que estoy escribiendo. Si este artículo tiene las connotaciones, logra proyectarse e introducirse en el conocimiento de las personas o no, yo no lo sé. Yo simplemente estoy cumpliendo mi parte de escribirlo y hacer este video y ponerlo a la presentación de todos. Pero en esa madrugada que yo le estoy mencionando, estos espíritus me dictaron la oración que este momento voy a compartir con ustedes. Esta me fue dictada palabra por palabra y no la he cambiado de lo que está ya escrito en mi psicografía. Yo voy a decírselo a ustedes, pero para mí significa mucho estas palabras que vienen de espíritus elevados. Y se está refiriendo específicamente a todo el tema que he tratado de presentarle a ustedes. El principio de todas las cosas ha sido Dios, inteligencia máxima y perfecta, cuya grandeza se basa en el bien en todos los sentidos, el amor y deseo del bien. El principio vital y fluidos universales que se comportan en la vida del mismo modo que el universo actuante, todo es relativo a las circunstancias que se tengan que ajustar. Ahí estriba su inteligencia, que procede de Dios, de una manera dinámica. Dios está en todo y gobierna todos los movimientos existentes. Esa oración yo se la pongo a ustedes para que ustedes la analicen. Yo creo que verdaderamente es palabra bastante profunda y donde trata claramente los espíritus de decir cuál es la situación de estar buscando si nació o no se nació el universo, o fue en una gran explosión, o hay diferentes teorías que expliquen. Lo que se tiene que entender es que Dios va sobre todas esas cosas y que Dios está al tanto de todo movimiento estelar y cualquier movimiento de los cuales nosotros podemos tener conocimiento. Todo movimiento está
entronizado la inteligencia de Dios. Por eso es que la oración dice, Dios es la inteligencia máxima y perfecta. O sea, no tenemos por qué ponerle tanto argumento a esto. Dios es Dios. Y si no, y si hay quien no lo sepa explicar qué es Dios, pues yo me conformo con lo que me están diciendo los espíritus. De que Dios es la inteligencia máxima y perfecta, cuya grandeza se basa en el bien en todos los sentidos, el amor y deseo del bien. Ese es el propósito de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Aquí no está ahí ningún propósito secundario de que lleguemos al punto que queramos llegar por el mal, por la maldad, por, por todo lo que, que esté contrario a lo que es el bien. Dios está interesado en lo que tiene que ver con el bien. De eso se trata. Y por eso estamos aquí. Entonces, esta visitación espiritual tuvo lugar con mucha algarabía, como digo yo. Podía casi tocar los espíritus que se paseaban por mi casa, los veía moviéndose, me sentí importante, viendo que una miriada de elevados espíritus se había dado cita a la misma vez en el mismo lugar. Lo único que yo decía era, ¿por qué me han escogido a mí? A un mensaje tan sublime de la existencia de Dios. No lo puedo comprender. Me fue contestado. El tiempo te dará la contestación, pero ahora escribe este artículo como te lo estamos indicando. Tal vez los escépticos dirán todo lo que les viene a la mente decir para negar estas palabras y la existencia de Dios. Personalmente pedí o solicité que de una manera u otra el que leyera este artículo experimentara las mismas sensaciones que he tenido, dando confirmación a este mensaje espiritual de espíritus elevados. Si has leído este artículo con detenimiento, recibirás las mismas vibraciones que yo he recibido. Eso me da mucha alegría, pues estamos hablando de algo fundamental al conocimiento humano y es menester que sea considerado como serio y de alto contenido espiritual para los que puedan beneficiarse de esta revelación. Si crees o no a lo que yo estoy exponiendo, no es importante para mí. Pero si eres espírita, serás tocado hasta las lágrimas cuando tengas acceso a leer esta oración y este artículo. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que estamos aquí tratando de expresar. Vamos ahora al tema que nos motiva a esta disertación hoy. En 1609, Galileo Galilei, que fue el fundador de la ciencia moderna, en su casa en Padua, creó unos lentes que podían aumentar lo que él observaba en el cielo o el espacio hasta 20 veces. O sea, él colocó eso, lo van a ver en los videos, porque lo estoy ilustrando en los videos que incluyo en el artículo. Podía ver todos los objetos del cielo que él observaba con su rudimentario telescopio, hasta 20 veces el tamaño o sea, lo magnificaba 20 veces. Trabajando cada noche descubrió 3 pequeños puntos al lado de un punto mucho más grande que en este caso era el planeta Júpiter. Y se dio cuenta que esos 3 puntos se movían, pero no solo que se movían, sino que en ocasiones se escondían de Júpiter. Este gran descubrimiento hizo que él realizara que en su mente que había lunas circundando los planetas. Con este gran descubrimiento, Galileo descubrió que la Tierra no era el centro del universo, como se creía, sino que la Tierra circundaba el Sol. Entonces traigo todo esto para que nos demos cuenta cómo se comporta el conocimiento del ser humano cuando adquiere conocimiento. Cuando algo le está vedado, que no lo conoce de antemano, pero cuando se le presenta, cómo pueden cambiar las cosas. Todo el mundo podía en ese momento matar a cualquiera que le dijera que la Tierra no era el centro del universo. Pues esa era la manera que yo lo pensaba, nadie se lo había ocurrido y lo dejaron así por hecho. Galileo tuvo grandes tropiezos con la iglesia. Y en esa iglesia sabemos cuál era la iglesia que predominaba, porque a esto cambiaba lo establecido y las creencias del siglo XVII. ¿Y qué ocurrió? Pues prevaleció la verdad, prevaleció la razón, y aquellos que se creían dueños de la verdad no pudieron hacer nada por detener los nuevos descubrimientos. Hoy día tenemos estos científicos que están diciendo que la creación del universo salió de la nada,
de la nada. Dios no tuvo que ver nada con eso. Dios no tiene que ver nada con eso. Entonces tenemos hoy, pero nunca han considerado que tenemos una revelación hermosa dada en los libros de la codificación espírita. Los espíritus nos dieron revelación divina del principio de la vida. Explicaron lo que las religiones de hoy día no pueden explicar, aun siendo fundadores de prestigiosas universidades, no han podido explicar el principio vital. Pero si hoy día pululan por su respeto científico y teorías que, a pesar de haber sido estudiadas exhaustivamente, se quedan cortas al conocimiento sencillo dado por los espíritus, hoy tenemos, por ejemplo, a este señor que se llama Stephen Hawking, un ser humano dotado de una inteligencia extraordinaria y que también es parapléjico y que padece de la esclerosis lateral amiotrófica, que se abrevia por ELA. Esta enfermedad, para no poder pronunciar esos términos que a mí se me hacen difícil pronunciar, pues usa ELA, que no es otra cosa que la esclerosis lateral amiotrófica. Y está también llamada la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Okay? Esta es una enfermedad degenerativa en tipo neuromuscular, por lo cual unas células del sistema nervioso llamadas motoneuromas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. Pues en sus etapas avanzadas los pacientes sufren parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos. Y eso, entre paréntesis, dice que es resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios. Si quieres más explicación sobre eso, vas a mi blog y ahí yo tengo unos comentarios, le aplicas ahí y va directamente a la fuente donde yo obtuve la información. Pero esta enfermedad degenerativa, aunque afecta a sus funciones vitales, no afecta a la mente de este científico que continuamente... pero esta enfermedad degenerativa, aunque afecta a sus funciones vitales, no afecta a la mente de este científico que continuamente está produciendo libros, publicando artículos, con una lucha incesante contra el tiempo en tratar de probar que Dios no existe y que no tuvo nada que ver con la creación del universo. Posiblemente su afán en demostrar esto, digo yo, eso en mi opinión, se agudizó desde que comenzó su enfermedad incurable a los 22 años de edad, que aunque le pronosticaron solo 2 años de vida, en aquel momento ha podido vivir hasta hoy asistido por la tecnología que permite que pueda comunicarse. O sea, a él se le dijo que iba a tener más que 2 años de vida. Cuando tenía 22, ya tiene casi 70. O sea que ha podido subsistir todo ese tiempo, aunque limitado de sus capacidades de moverse y ese tipo de cosas. Pero durante ese tiempo él ha utilizado todos sus recursos mentales para él poder, diría yo, buscarle 5 patas al gato. Buscar por qué las cosas son así, por qué no son así. Bueno, y eso hay que respetarlo, porque cada cual tiene derecho en esta existencia por su libre albedrío, de pensar como ellos quieren. De la misma manera que yo puedo estar presentando esto como yo siento decirlo, pues de la misma manera él tiene el derecho de haber hecho lo que él ha hecho. Tal vez y estoy especulando un poco por tratar de probarse a sí mismo que Dios es un mito, porque él tal vez, porque él pensó pues que pues, Dios nunca le ha permitido que pudiera ser sanado, ni hay forma de ser sanado de esa enfermedad. Entonces tal vez nunca descubra que su condición actual tiene que ver con el mundo espiritual, que él mismo ha tratado de obviar y negar, y que todo lo que padecemos nosotros en la existencia tiene que ver con nuestro karma, la ley de causa y efecto, con el comportamiento humano antes de esta existencia, y que como resultado de pasadas experiencias, la vida es el resultado que tenemos hoy día, es el resultado de lo que hicimos en el pasado. Sin querernos apartar del tema, volvemos nuevamente al orgullo, el egoísmo de los seres humanos que se fijan en ellos mismos, primero que nada en su entorno, y no miran el bien común. O sea, este señor Hawking, como consecuencia de su teoría física, ha logrado incomodar a los grandes sectores religiosos que existen. Hawking molestó a la iglesia y se han publicado algunos titulares noticiosos al respecto. Dijo en una ocasión este señor: el cielo es una falacia.
Una historia creada por los que temen a las tinieblas. Eso es cierto. La mitad de esa ponencia es cierta. Porque dice que lo que se oponen a las tinieblas tampoco existen. O sea que básicamente estamos hablando de algo que no tiene lógica. Pero él lo dijo. Y al decir eso, incomodó a la iglesia de una manera increíble. Tanto fue así que lo han catalogado de hereje y no y lo han desechado de la iglesia por su totalidad. Él dijo además, refiriéndose a la creación del universo, Dios no creó el universo y la teoría del Big Bang explica que solo fue creado de la nada. O sea, todo salió ahí, puff, de momento, y eso fue creciendo, expandiéndose hasta el punto donde estamos hoy. Además ha sido acusado de hereje por la Iglesia Católica por su teoría de la creación. Entonces, por un lado, tenemos a Stephen Hawking hablando sobre la forma que él ve la creación del universo. Por el otro lado, tenemos que ver también que está las grandes teorías. La teoría de la relatividad, donde energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, o la ley de la relatividad. Esa ley de la relatividad, yo estoy poniendo aquí algunas cosas, yo no voy a explicarla porque yo no soy científico físico, pero te doy la parte más importante que tú la entiendas. Cuando habla de relatividad es cuando yo lo veo de esta manera, o esto se mueve de esta manera relativo a esto, y eso que explicó el señor Einstein en 1905, trataba de dar una explicación, cada uno de los eh, componentes del universo, los astros, tienen una fuerza de inercia hacia los puntos a los cuales ellos pertenecen. O sea, cada mundo tiene sus lunas que circundan alrededor y obedecen a las leyes de Newton. Okay, así como yo lo veo, cada mundo por su lado. Entonces, por el otro lado, hay una ley que es la que dice la ley de la relatividad, que la velocidad de la luz no importa de las consecuencias de esas interacciones de todos esos objetos en el espacio, tiene una razón relativa a cada una de ellas. Y eso es bastante extenso y no es simplemente por lo que yo estoy diciendo, tiene una consecuencia y unas características y unos resultados para el desarrollo de la humanidad increíbles. El que le guste ese tema, pues poder estar hablando una vida por eso. También tenemos la teoría cuántica, que habla sobre los átomos, el comportamiento de los átomos, y también la estoy presentando en el día de hoy. También viene otra teoría que supuestamente explica lo que no explicó la teoría cuántica ni lo que explica la teoría de la relatividad, que es el string theory, que es la teoría de los hilos. Tiene unas explicaciones científicas y hacen sentido a mucha gente. Entonces, está la teoría del Big Bang, que es la que hemos mencionado el día de hoy, que asume que hace 13.7 billones, que son 1.000 millones, 13.000 millones, .7 billones de años, creó el universo de la nada y niega que Dios haya tenido algo que ver con la creación del universo. Yo creo que esa algarabía que yo sentía en estos días de todo espíritu, con una aseveración tan fuerte como esa, como que Dios no existe, es porque ellos no lo pueden entender y los espíritus vinieron a decir claramente si no se entiende, no se puede entender la inteligencia de Dios, que es lo máximo. Todo movimiento que existe está dirigido por Dios. Y si tú eres un escéptico, no vas a creer lo que yo te estoy diciendo, vas a creer lo que dice las teorías. Pero si tú eres una persona pensante espiritualmente, te tienes que dar cuenta que todo esto que ellos dicen son falacias, porque no hay forma de que Dios lo tenga que sacar de lado. Tú puedes decir que los astros se mueven con la ley de inercia, la ley de la relatividad, que la velocidad de la luz, que si la teoría cuántica y todo eso llega al punto. ¿Y quién creó todo eso? ¿De dónde salimos? ¿Cuál es el principio de todo eso? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de todo? Estamos en un punto en el espacio, en el tiempo, ¿qué va a pasar luego y qué pasó antes? Nadie puede explicar eso, solamente Dios. Entonces, con todo esto se invierten millones de recursos económicos, no se tiene un consenso unánime de cómo se creó el universo.
Y pues básicamente nosotros tenemos que decir. Ahora pues voy a presentarles a ustedes de que este fluido cósmico universal fue revelado por medio del espíritu de verdad y los espíritus elevados a Allan Kardec en el 1857 en adelante. Hemos dicho también que el fluido cósmico, el fluido universal, el fluido vital, el fluido vida material, el magnetismo, todo ese tipo de cosas tan relacionados. Pero curiosamente Stephen Hawking aún no tiene conocimiento de lo que yo estoy exponiendo, que tal vez nunca lo tendrá, pues su orgullo no podría permitirle ver algo que no se puede sustentar por el mentado método científico. Pero bien, a manera de relacionarnos un poquito con las teorías actuales, veamos algunas de estas teorías. Comencemos con la teoría del Big Bang y la presento. O sea, de ahora en adelante yo creo que no vale la pena que yo esté mencionando lo que ya yo puse escrito en mi blog. Estoy hablando de la teoría, la descripción del Big Bang, lo pueden mirar ustedes ahí, un artículo bastante interesante. Pueden mirar ahí la teoría cuántica, pueden mirar la teoría de la relatividad. Todas ellas yo las estoy presentando de una manera para sustentar lo que estoy diciendo. Y al final, después de oír todo ese tipo de cosas, vamos entonces a los libros, lo que nos están diciendo los libros con relación a lo que es el vital. Lo que fuera de tener toda esa información disponible, pues yo simplemente lo quiero dirigir a ustedes que tomen un poquito de tiempo y vayan al libro de los espíritus y allí podrán empezar a ver cómo esto se presenta. Presento los dos libros, el libro de los espíritus y el libro de los mediums. En el libro de los espíritus, que hablamos que en el 27, no, el párrafo 27, cuando Kardec pregunta si existen dos elementos generales, el espíritu y la materia, y los espíritus le responden en el idioma de ese momento, que era el idioma francés, y lo traducimos, que sí, y por encima de todo está Dios, el Creador, Padre de todo. Estas tres cosas constituyen el principio de cuanto existe la Trinidad, que es la Trinidad universal. La materia, empero, no es solo el elemento palpable, pues hay en ella el fluido universal. Su lado fluídico, que desempeña el rol de intermediario entre el plano espiritual y el propiamente material. A falta de una palabra especial para que cada una de estas dos ideas llegamos entonces al principio vital. El principio vital de la vida material y orgánica, sea cual fuere la fuente de que provenga, y que es común a todos los seres vivientes desde las plantas hasta el hombre, visto que la vida puede existir prescindiendo de la facultad de pensar. El principio vital es una cosa distinta e independiente. El vocablo vitalidad no daría la misma idea. Para unos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se da cuando la materia se halla en determinadas circunstancias. Según la opinión de otros, y esta es la idea más común, aquel reside en un fluido especial, universalmente esparcido y del que cada ser humano absorbe y se asimila una parte durante su vida. Así como vemos que los cuerpos inanimados absorben la luz, esto sería entonces el fluido vital, que con arreglo a ciertas opiniones no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, designado asimismo con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso, etc. El libro de los espíritus nos dice, el número 27, que ya lo mencioné, lo pueden ir ustedes, el número 28 nos habla sobre este tema, y quisiera en resumen decirle que de ahí en adelante vamos a estar mirando en otras áreas, por ejemplo, seres orgánicos e inorgánicos. Los seres orgánicos son aquellos que poseen en sí una fuente de actividad íntima que les da la vida. Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y después mueren. Están provistos de órganos especiales para el cumplimiento de los diversos actos de la vida, ¿verdad? Y que son adecuados a sus necesidades en lo que atañe a su conservación. Los seres orgánicos incluyen a los hombres, los animales, los vegetales. Por su parte, los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen vitalidad ni movimientos propios y que solo se hayan formado por la agregación de materia. Tales son los minerales, el agua, el aire,
etcétera. Es bien importante que en lo que mencioné anteriormente, cuando se habla del principio vital, no tiene que ver con la inteligencia. ¿Y sabes por qué? Porque los animales tienen el principio vital y el fluido cósmico que los energiza, que hacen sus funciones. Y los animales no son inteligentes en intuición para algunas cosas, pero no tienen la inteligencia del ser humano para discernir, para tomar decisiones, para tener libre albedrío. O sea, esa es la gran diferencia. Pero eso que te hace moverte a ti, que tú respirar, de que cuando vienes y naces se concibe ese hijo, en momento, viene como si de momento naciera una nueva criatura, eso en ese momento específicamente es energizado por el fluido cósmico que estoy hablando, por este fluido universal que no se puede explicar, que simplemente viene de Dios. Y ahí es donde se queda en la mente de los seres humanos, científicos, y que quieren explicar la razón de todas las cosas, no pueden explicarlo. Entonces, si ese fluido universal, fluido vital, esa vitalidad es eso que surge de ese momento, es lo que explica la vida del ser humano, es lo mismo que estamos hablando de la creación del universo en su momento inicial. Y eso es lo que yo quiero hoy hablarle a ustedes, que esto proviene de Dios. Y de la misma manera que no podemos explicar cuando de momento esa criatura en el útero de la mujer tiene vida inmediatamente, que ya se supone que ya está con vida, en ese instante que se les ha aplicado ese fluido, es la misma manera que ocurrió en el momento de la creación de todas las cosas. O sea, lo demás que puedo presentar está ya escrito, no voy a mencionarlo. Es bien importante que lo vean. La pregunta número 61 dice, ¿hay una diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la que forman los cuerpos inorgánicos? Y tiene su contestación, ¿cuál es la causa de la animalización de la materia? ¿El principio vital reside en un agente particular o no es sino una propiedad de la materia organizada? En pocas palabras, ¿es un efecto o una causa? O sea, todas estas preguntas se le hicieron a los espíritus y fueron contestadas por los mismos espíritus. Yo me imagino que si alguien le pudiera decir al señor Hawking de que él tiene la oportunidad de que esas preguntas que no puede contestar con la física ni con la matemática se le hiciera a los mismos espíritus, y él podría tener ¿cómo se llama? Un shortcut, un atajo al conocimiento humano y darse cuenta que verdaderamente Dios existe y que sí podemos tener todas las respuestas de lo que Él está buscando. Lamentablemente, este señor pasará a mejor vida, como le dicen por ahí, pero desencarnará en un momento dado, posiblemente estos años, y nunca va a poder entender el principio vital. Nunca va a poder entender el fluido universal, cósmico, que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hoy he presentado a ustedes. Ustedes tienen la decisión de creer a lo que Dios dice. Ustedes tienen la decisión a seguir estudiando y buscándole 5 patas al gato, o simplemente aceptan lo que Dios nos ha dado en conocimiento. Yo concluyo mi reflexión, mi comentario final hacia esto, lo expongo de la siguiente manera, y lo van a ver en mi blog. Uniendo toda esta información sobre este tema, me reafirmo en que Dios es lo que es. No me romperé más la cabeza buscándole 5 patas al gato. Ya no me importa la teoría del Big Bang y las otras teorías que fascinan a los científicos. Me limitaré a entender que lo que puedo hacer como ser humano es lo importante. En el momento que sea necesario en mi evolución como espíritu, ya yo desencarnado, obtendré las piezas de conocimiento que me faltan. Mientras tanto, soy muy feliz con el Dios que concibo, que siento y que es mi guía. Yo me gustaría mucho que el señor Stephen Hawking tuviera la oportunidad de ver la parte espiritual de la creación del universo y de que pudiera tener revelación concluyente que le hiciera comprender el aspecto espiritual de nuestras existencias, para esta existencia, pasar por esta existencia solo con el análisis de una parte de la historia de la creación, como él ha querido hacer,
sin haber considerado lo que dijeron los espíritus, continuaría con la incertidumbre de nunca entender cómo se creó el universo. Hasta que no los hombres de ciencia, que no pongan en el tablero de análisis la parte espiritual, nunca van a tener las contestaciones que están buscando. No lo han podido conseguir. Si hubiese sido fácil, ya lo hubiesen tenido, pues matemáticamente hablando. Porque cuidado que ha pasado muchos eruditos en la existencia y mucha gente que conoce bastante bien las cosas complejas a las cuales nosotros estamos expuestos, pero no han podido entender la naturaleza de Dios. ¿Ve? Y yo sí le digo que ese Dios que creó todo, yo le creo. Y yo creo que esta oración que me hicieron llegar en estos días, los espíritus, y que me hicieron que la escribiera para ustedes, que le pongan atención, la voy a leer nuevamente y con eso termino. Esta es la oración que me inspiraron los espíritus a escribir. Dice: el principio de todas las cosas ha sido Dios, inteligencia máxima y perfecta, cuya grandeza se basa en el bien en todos los sentidos, el amor y deseo del bien. El principio vital y fluidos universales que se comportan en la vida del mismo modo se comportan en la vida del mismo modo que el universo actuante. O sea, yo entiendo por esto es que lo mismo en la vida que en el universo, en todos lados, funciona igual. Todo es relativo. La famosa palabra de la relatividad aparece en esta oración. Todo es relativo a las circunstancias que se tengan que ajustar. Ahí estriba su inteligencia, que procede de Dios de una manera dinámica. Dios está en todo y gobierna todos los movimientos existentes. Yo lo dejo a vuestra consideración. Unas palabras de mucha profundidad espiritual que nos han querido decir a nosotros seres elevados y que definen claramente la naturaleza de Dios, que no la podemos entender en muchas ocasiones. En un momento dado tendremos la capacidad de hacerlo. Todavía no tenemos esa oportunidad hasta que no sigamos creciendo en nuestro adelantamiento espiritual. Yo espero que esta información no les haya cansado, al contrario, que sea de motivación para que puedan seguir estudiando y que puedan conocer y entender que nuestra filosofía espírita es una filosofía de bien, de mucha profundidad moral y que está a tono con lo que Dios ha expuesto que debe ser el propósito de nosotros en la vida, que es el amor y deseo del bien, en todos los sentidos. Si logramos hacer eso, vamos a ser mejores seres humanos, vamos a pasar por la vida con cosas positivas, no con cosas negativas, y vamos a ayudar a la humanidad a progresar a donde tiene que llegar. Limitémonos solamente a esta vida que nos toca vivir, a hacer lo que nos corresponde a cada cual. El mundo de las hormigas funciona y se mantiene y crece y se desarrolla porque cada hormiguita hace lo que tiene que hacer. De alguna manera, el fluido, en los fluidos universales, el principio vital actúa en las hormigas para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Y no están peleando entre una y otra, están trabajando laboriosas, trabajando hacia un propósito, un bien común. Y de eso se trata. El mundo espiritual para mí es muy importante. He tenido la oportunidad de estudiar la codificación, que es los 5 libros que escribió Allan Kardec, que fueron dictados por los espíritus, específicamente el espíritu de verdad, que fue profetizado por el mismo Jesús en 1856. Tuvo
la participación de estar envuelto en lo que tiene que ver, lo que nosotros los espíritas le llamamos la codificación espírita. Son 5 libros, que el primer libro fue el libro de los espíritus y el libro de los medios son los más importantes de esta serie. El libro de los medios fue escrito para el 1861, pero el libro de los espíritus en 1857, por la participación en concursos de espíritus elevados. Y en esa ocasión, hace 154 años, tenemos eh, récord de que los espíritus nos hablaron sobre estas cosas, del origen de la vida, del origen de la vida en sí, la vida vital, física que tiene el ser humano o los seres vivientes. Y, y de eso es lo que yo pretendo hablar en el día de hoy. Posiblemente me extenga en algunas de las áreas, las otras pues se lo dejo a su a su tiempo que ustedes puedan tener para ir. Es un artículo bastante extenso, pero el que le interesa el tema, me imagino que hay muchos que están buscando siempre la parte científica del espiritismo. Este es un punto donde pues aquí tienen algo que es simple, viene directamente de la codificación, yo lo copié. Y copié, digo, que literalmente he puesto lo que la codificación tiene que hablar sobre eso y no quise añadir a este menester. Hay que respetarlo por eso. Su punto de vista es muy, diría, acertado en algunas áreas, pero en las otras áreas, cuando llega el momento de definir si Dios tuvo o no uh, alguna participación en la creación del universo, él tajantemente dice que no. Establece que Dios la creación del universo no necesita la intervención de Dios, pero tú lo llevas al punto donde, ok, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Dónde empezó todo? Y él se limita a decir que la teoría del Big Bang, la gran explosión que ocurrió hace 13.000 millones de años, específicamente 13.000.77, casi 14.000 millones de años, ocasionó que de la nada se creara todo lo que nosotros conocemos. Y además de esas han venido otras teorías del Big Bang. Tenemos la de la relatividad, la teoría cuántica, una serie de científicos que han puesto en su vida, han desarrollado unas teorías que tratan de explicar qué fue lo que ocurrió cuando el mundo, no el mundo, la humanidad, el universo se creó, fue creado. Yo pretendo en este día, yo no soy científico, he puesto aquí información en mi blog con relación a las 3 teorías, someramente información general. No quiero llegar al punto porque yo no soy un cosmólogo, simplemente soy una persona normal. Pero me pasó algo bastante significativo en mi vida espiritual. Yo estoy dedicado a esto de una manera bastante seria. Hola amigos, este es su amigo Fran Montañez de la página Soy Espírita. Estamos aquí en un nuevo video de divulgación y de educación de nuestra filosofía. Específicamente tenemos un tema muy importante que nosotros los espíritas debemos conocer profundamente. No debemos estar confundidos con estos términos y es una de las cosas que se nos hace más difícil aprender en el momento en que tratamos de caminar el camino de la codificación. Hay muchos científicos que han creado una serie de teorías, todas tratando de lo más posible alejarse de la existencia de Dios. Eh, para, y para no tampoco dejar fuera hasta amigos religiosos y amigos espirituales con diferentes filosofías,
que hablan muy bonito y hablan de Dios, pero cuando tú le preguntas directamente qué es Dios, pues no saben, no tienen un término de Dios, porque lo que están enseñando es que Dios es básicamente como una radiación o es una energía allá en el que no se puede ver. Y me he motivado a hacer este video luego que hice ya el artículo, ya estaba publicado en las redes, ni subirle ni sumarizar esa parte de lo que dice la codificación. A la misma vez, pues tengo mis comentarios de lo que dice el señor Stephen Hawking. Van a ver unos videos que he preparado, una consola de video. Estoy utilizando mucho cuando tengo más de un video, una consola. Yo le llamo consola, pero es simplemente una pantalla que tengo todos los videos ahí. Usted en esa pantalla, usted puede empezar a ver los videos. Yo normalmente los clasifico y los organizo en orden y cuando diseño la consola le digo que no me puede brincar ninguno, sino que lo puede dejar que corran completamente. Entonces así usted no tiene que ver que son videos cortos de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Ella misma va cargando los videos y usted lo puede ver sin interrupción. Esta consola, como vamos a estar oyendo esto siempre que yo le diga, la consola mía de Soy Espírita, tiene los videos del señor Hawking. uh, Todo el mundo que ha hecho una apreciación de sus teorías, y ahí usted pues puede ilustrarse cuáles son las posiciones que ellos tienen. Pero eso es algo que ya ustedes lo pueden ver y yo estoy ilustrando que ustedes lo vean en mi blog. Yo quiero concentrarme en qué tienen que decir los espíritus a la creación de lo que se llama el estado físico. Entonces vamos a lo que hemos venido, que es la sustancia que quiero yo establecer. La parte de los videos que interaccionan con mis artículos es simplemente enfatizar en aquellas áreas que yo quiero que esté bastante claro en la mente de lo que yo quiero proyectar en mi mensaje. Pero quiero que muchas veces las personas encuentran los artículos bastante extensos, pero ahí es donde está la esencia de todo lo que yo quiero presentar y lo recomiendo porque es importante que estemos en estos puntos, los tengamos bastante claros en nuestra mente. El fluido cósmico universal, y le llamo al artículo fluido cósmico universal, lo que Stephen Hawking nunca ha considerado de la creación del universo. Y básicamente vamos a estar hablando, primero en mi artículo voy a estar hablando de una experiencia que tuve espiritual junto a este tema, y voy a estar hablando de las teorías que más se conocen en el mundo físico, de los científicos, cosmólogos o físicos como tal, y uno de ellos específicamente se llama Stephen Hawking, un británico, un hombre muy inteligente, un científico británico que en este momento es parapléjico, está casi en los 70 años, y casi toda su vida, de los 22 años, ha estado en una condición de eh, parapléjico. Pero esa condición física de su cuerpo no limita en ningún momento sus capacidades mentales, y actualmente es uno de los científicos más prominentes que existen en las últimas, diría yo, 5 o 6 décadas. Es una persona muy prominente. Hay que reconocer que tiene unas capacidades increíbles. Pero la única cosa que tiene el amigo Hawking es que él es un ateo declarado y ha en todo momento tratado de establecer que las teorías que él ha podido diseñar son teorías no probables. Las teorías simplemente se presentan. Es teoría de alguien que ha estudiado sobre eso. En este caso él ha dedicado su vida